Bienvenidos a esta meetup de Elementor Madrid. Quería dar las gracias a nuestros patrocinadores. El primero que llegó fue SiteGround. SiteGround, hosting muy usado en la comunidad WordPress y muy implicado en la comunidad y que da apoyo casi a cualquier cosa. Hasta a nosotros nos da apoyo. Así que muchas gracias a SiteGround por ser los primeros. Y vino fuerte Wiglot, ese fantástico plugin para traducir. Creo que algo mejor que VPML, más fácil de configurar. Poquito, nada más, ¿verdad? Un clic de configuración. Y, por supuesto, esos Elemendas, que también nos patrocinan. ¿Quiénes son los Elemendas? Aquí hay alguno, que levante la mano. Elementa nos patrocina dándonos apoyo en la grabación y edición del vídeo y posterior publicación. Hoy tenemos un ponente muy especial, nuestro amigo Ángel Kinsel, y nos va a hablar sobre Lottie. Yo cuando oí hablar de Lottie por primera vez me sonaba aquello muy raro, como un motel de mala reputación, y fue cuando hicieron aquella encuesta de los de Elementor diciendo que qué características queríamos. Yo vi eso de Lottie, vi lo de los formularios por pasos. Yo esto de Lottie no sé qué es, pues voy a votar por los formularios por pasos. Pero poco después empecé a ver de qué iba esto y empecé a flipar. Y resulta que aquí mi amigo Ángel le sonaba mucho más esto de Lottie, tenía cierta idea de lo que era y además durante muchos años había utilizado la herramienta After Effects. Vamos a aprender hoy todo sobre Lottie. Vamos a aprender sobre Charlotte Renninger, que es la que inspiró el nombre de Lottie. Vamos a ver todos los detalles, alternativas a Lottie, qué disparadores se encuentra, recursos para Lottie, otros recursos chulos que nos van a venir muy bien. Vamos a aplicar Lottie en Elementor. Ahí está el mapa de Marras. Y estaba preguntando antes a vosotros si veis alguna ausencia notable. Muy importante, diría. Pero nos han hecho un vacío ahí brutal. Total, ¿no? O sea, Alta Sevilla. Alta Sevilla, efectivamente. Pues esto lo aprendí de un señor sevillano, precisamente, que le gusta molestar a sus alumnos. Entonces, les pone pruebas. Los grupos de Elementor de Madrid, de Zaragoza, de Barcelona, de Valencia, de Marina Alta, de Coruña, y no sé qué pasó con Sevilla. No lo puse. Digo, pues vamos a hacer una cosa. Lo usamos después en la práctica y añadimos el mapa. Este es un mapa hecho con After Effects. Después iremos al mapa, iremos a Adobe After Effects y lo retocaremos. ¿De acuerdo? Hablo por ahí a los Rafas, no sé si me disculparéis. Sí. Y lo Sí. dejaremos bien puesto. esperemos que lo arregles y ya veremos si te disculpamos. Aquí estamos viendo la primera animación de Lottie. Veis que es una animación que es muy grande, que tiene una animación bastante compleja. La vemos en blanco y negro y, sin embargo, cuando paso con el ratón aparece el color. ¿Esto por qué? Porque gran parte de los plugins para Lottie, para Elementor, tienen la funcionalidad de filtro CSS. También lo veremos a lo largo del taller. Lotte Reiniger. Esta señora alemana precedió 10 años a Walt Disney con la película El largometraje de Prince Ahmed, el príncipe Ahmed. Yo quiero que veáis un poco los perfiles que se ven, porque yo cuando vi estas imágenes, los perfiles negros sobre fondos que son menos negros para darle profundidad, fijaros la sombra ahora mismo del animalillo en el agua, y fijaros las chicas que van a entrar a bailar ahora en cualquier momento y este tipo de repeticiones de secuencia. Esto cuando yo lo vi, fijaros ahí hay 6 o 7 pájaros, son 6 capas con el tiempo desfasado que veremos cómo se animan. El equipo de Lottie viene de la compañía IrBNB, es un framework y el gran problema que tenía, como tenía Lotte Reiniger cuando hacía sus películas, es que hacer animaciones, esto en el mercado de las apps, era un infierno, porque había que programarlo todo a mano. No había herramientas que permitiesen generar animaciones
pues como puede ser After Effects o cualquiera de las muchas que hay para ello. Entonces, cualquier asunto de prototipado se llevaba un infierno de tiempo y siempre había que corregir. Fijaros aquí, como tienen 4 figuras ahí, quedan iguales y simplemente están puestas en sitios distintos. Entonces ellos, cuando empezaron a buscar alternativas, desarrollaron este framework llamado Lottie. Y yo creo que la inspiración que encontraron en Lotte de Charlotte era la cantidad de tiempo infernal que le dedicaba esta mujer a hacer animaciones. Y que gracias a este framework ahora se hacen animaciones en cuestión de minutos, en cuestión de horas, en función de la complejidad. Yo de esta mujer tengo un montón de documentación que voy a dejar en las notas del programa porque es interesantísimo ver la trayectoria de ella. Y realmente es increíble que se haya adelantado 10 años a Walt Disney, como he explicado antes. Vamos a la siguiente diapo. Como os decía, Lottie es un framework que ha desarrollado Airbnb para, ya hace 3 años que lo liberó, en 2017, para apps móviles, sobre todo, para la parte de usabilidad. Después vio que esto se podría ser compatible con distintos dispositivos, lo ha hecho compatible con Android y con iOS para todo el tema de apps, por supuesto, pero después también lo ha hecho compatible con Windows, lo ha hecho compatible con la web. Y es aquí un poco donde ha aprovechado la oportunidad de Elementor, con sus más de 5 millones de instalaciones, de hacerlo masivo en la incorporación en un editor web. Antes de entrar en qué opciones hay dentro de Lottie, vamos a ver qué alternativas se veía previamente a Lottie. La que hablábamos antes, animaciones a mano, estas se siguen haciendo, ya tengo amigos dibujantes. El problema de las animaciones a mano es que tienen un precio carísimo, llevan un tiempo infernal y son muy poco flexibles, o sea, los cambios implican prácticamente rehacer muchas cosas. Las animaciones generadas por GIF, que son una herramienta ya que tiene muchos años en el mercado, el problema es que son 2, 3, 4 veces más grandes que las animaciones que genera Lottie. Lottie es un formato JSON de datos tipo SVG, donde está todo definido de manera matemática. Después, la otra de las opciones que tenemos es las secuencias PNG. Las secuencias PNG son como los GIFs, pero todavía mucho más pesados, con lo cual mucho menos deseables. Otra opción, el MP4. El MP4 también es mucho más pesado que un Lottie, por supuesto, y es poco flexible, porque en realidad al ser vídeo, pues en principio avanza. A lo sumo podemos retroceder, pero no es muy dinámico. Hace pocos días comentaba Santi Becerra un formato, un protocolo, una plataforma que ha encontrado open source que se llama H5P. Yo os invito, bueno, si podemos verlo un momentito. H5P es una plataforma para crear, compartir y reusar contenido HTML5 interactivo en los navegadores. Yo creo que es una cosa distinta, puede ser incluso hasta complementaria, pero también puede ser una herramienta alternativa al formato que estamos viendo hoy, que es el Lottie, ¿verdad? ¿Qué tipo de animaciones se muestran con Lottie? Son siempre animaciones donde el trazo es muy importante, las manchas suelen ser, las manchas de color, como vemos este chico pensando ahí en el monitor, suelen ser de 2, 3, 4 colores, siempre tienden a ser sólidos y después veremos las razones de este tipo de colorimetría. En este caso estamos usando el negro, el rojo y todo lo demás es línea, eso está claro, ¿verdad? Siempre son transparentes y esta animación a lo mejor tiene 30, 40 K, o sea, no pesan nada. Vamos a ver los triggers, los disparadores que permite usar Lottie. El primero es el viewport. El viewport es el área de la web que vemos y simplemente en el momento que entra la animación dentro del viewport se empieza a ejecutar. En este caso tenemos una animación, pues a ver, aquí de vuelta tenemos un rojo, un rosado, un verde, un naranja, aquí ya tenemos algunos colores más, pero no son muchos colores. Y en este caso esta animación la he configurado como en loop, significa que llega al final y vuelve a empezar. Y mientras que yo esté dentro del viewport, esta animación se está ejecutando, ¿de acuerdo? Otra forma de hacer ejecutar las animaciones es haciendo clic. O sea, yo me pongo encima de la animación, hago clic y se mueve. No os olvidéis que la opción de hacer clic
normalmente, dependiendo del plugin, pero en general todos lo hacen, además me suele disparar una acción si yo quisiera que esto sucediese. O sea, que se me abra una ventana o que se me dispare una aplicación o lo que fuera. ¿Veis ahí? Le doy otra vez clic y vuelve a aparecer. Es otro de los triggers, otro de los disparadores. Esto os lo explico un poco lento para la gente que no entienda muy bien esto, porque después todos los plugins funcionan igual. Aquí tenemos una animación que la hemos hecho on hover, es decir, cuando pasamos por encima se pone en movimiento. Salgo y sigue en movimiento. ¿Por qué sigue en movimiento? Porque tiene una secuencia. Hasta que no llega al final no se para. Vuelvo a entrar y se pone otra vez en movimiento, aunque me salga de estar encima de ella. Cuando llega al final se ejecuta. Esto es todo muy claro, ¿verdad? Después, el scroll vertical. Esto es una de las cosas que trae el plugin que ha salido hace unos 10 días de Elementor Pro. Aquí, como no tenemos scroll vertical, he hecho una pequeña trampa y he añadido a la animación, ¿veis? Que es la animación que yo ahí en hover, cuando paso encima de ella, se pone en marcha. Si yo le doy para arriba, veis que se va saliendo. Y si vuelvo a bajar, vuelve a ir para atrás. Esto lo he hecho ¿de qué manera? Juntando dos elementos. Lo que he juntado ha sido el elemento de la propia animación más un efecto de animación en scroll horizontal de la parte de motion effects, de efectos de movimiento que tiene Elementor. Y ahora sí que vamos a empezar a parar despacito, porque aquí sí que necesitamos comprender muchas cosas. Os he compartido hasta 6 recursos para Lottie. El más importante y el que conoceréis todo es Lottie Files, pero seguramente no conozcáis todas las opciones que tiene. Así que vamos a verlas. Aquí sí nos vamos a parar, sobre todo en Lottie Files y después en algunos más. Vamos a Lottie Files directamente. Es muy importante esto, sí, es lottiefiles.com. Muy importante que estéis logueados. O sea, tenéis que crearos una cuenta porque si no os perderéis la mitad de la información. Y además, después, cuando queramos hacer las animaciones, usaremos la extensión de Lottie Files para After Effects, con lo cual tendréis que loguearos sí o sí, pero en realidad estar logueados tiene muchas ventajas. Vamos a repasar un poco las funcionalidades que tiene. Tiene animaciones, es un repositorio gratuito de miles y miles de animaciones. Tiene también un marketplace donde puedes comprar animaciones. Tiene también un marketplace para pedir animaciones a animadores. Bueno, y después tiene una serie de herramientas que vamos a ver algunas de ellas. Vamos a buscar, por ejemplo, un timer, a ver, un cronómetro, un timer. Le pulso Enter. Trimmer, no va a salir ninguno. O sí, trimmers también hay. Bueno, ahí se cargan mis timers. A mí me gusta este de aquí, este azul. Le hago clic. Y aquí tengo distintas posibilidades. Primero tengo la posibilidad de pararlo y de ver la animación paso a paso para entender qué es lo que está sucediendo. Tengo la posibilidad de coger la URL. Tengo la posibilidad de cambiarle la velocidad, 1, 1,5, 2. Tengo la posibilidad de cambiarle el color del fondo. Vamos a ponerlo en rojo. A mí yo de todas formas siempre voy al blanco. Tengo la posibilidad de ver los parámetros de interactividad. Aquí tengo el archivo y abajo tengo todos los parámetros que podría cambiar. Esto no nos va a hacer falta en Elementor, pero sí para cualquier otra aplicación que podáis necesitar, donde yo puedo cambiar el modo de la animación, si es scroll, si es cualquiera de los modos que hemos visto y distintos parámetros, ¿de acuerdo? Esto es muy técnico, no es para que vosotros entréis aquí, no es para que os compliquéis la vida con esto, pero sí es importante que lo sepáis. Volvemos a la pantalla, tengo la posibilidad de convertirlo en GIF, tengo la posibilidad de descargar el JSON, insisto que aquí tenéis que estar registrados, y puedo descargarme el JSON, en este caso, el GIF animado, un formato de MP4 para lo que quisiera usar, o todo junto en un formato GIF. Le puedo dar like, por supuesto, vamos a darle un like. Y una novedad de hace escasamente 2 días es que me permite llevármelo con los parámetros de Elementor. Es que yo hago clic en usar esta animación Lottie en Elementor y en teoría ahí me carga la animación, me hace un previo. Estamos ya en Elementor con esta página de integración. Me permite descargarme la animación y me da exactamente las instrucciones para instalarlo. Esto lo vamos a ver
después, o sea que no os preocupéis mucho por esto. Vamos para atrás. Bueno, después tengo otros formatos, puedo bajar un HTML, puedo editar las capas de color. Si le doy a las capas de color, aquí podría, esto es bastante complejo, pero lo veremos de forma sencilla. En este caso me dice que esta animación tiene algún tipo de problema, que las capas están en formato Adobe Illustrator y que no nos va a hacer el capado correcto. Pero bueno, después lo vemos con cualquier otra capa. Podríamos cambiar cada uno de los colores y llevarnos el archivo. Lo exportaríamos desde aquí como JSON y saldríamos con este archivo que además ya tendría su propia URL. No sé si queréis hacer alguna pregunta aquí. Bueno, volvemos aquí. Esta función del código QR es para usarlo en un simulador de cómo se ve esta animación en móvil, sobre todo para todo el tema de apps, que no es el caso de nuestra charla de hoy, ¿de acuerdo? Y básicamente, bueno, lo que me dice es que fijaros, este reloj me dice que tiene 2 capas y que pesa 5,56 K. Es decir, nada. Vamos a ver. Bueno, entonces tenemos las imágenes destacadas, pues que son las imágenes que más likes tienen o por algún motivo destacan ellos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este deseo, a mí me encanta. Tenemos las recientes, estamos hablando que esto es un repositorio público y gratuito en algunos casos y en otros casos de Marketplace. Lo que pasa es que en esta parte estoy viendo las recientes gratuitas y abajo, bueno, en realidad en este caso no, en la home lo puedo ver abajo. Las más populares. Y es tan fácil como en cualquier hacer clic y con la URL sería suficiente. Ahora lo veremos. Me puedo descargar el JSON o puedo usar las URLs directamente. En principio se supone que esto es una herramienta estable. Lotifiles no tiene nada que ver con Airbnb, pero sí que varios de los propietarios de Lotifiles son los animadores originales del equipo de Airbnb, de diseño de Airbnb. O sea que esto es como muy interesante. Esta animación, si no me equivoco, es la que usa Elementor en un vídeo que después también os voy a compartir. Y bueno, tenemos animadores, que esto es lo que os decía. Si necesitáis servicios de animación, porque estas animaciones, aunque conceptualmente son muy sencillas visualmente, después a la hora de ejecutarlas ya es más complicado, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis a los distintos animadores, donde lo podéis encontrar en las distintas redes sociales. Behance es una red específica, es una red social de Adobe. Esta debe ser Dribbble, si no me equivoco, que también es otra red social de diseñadores. Y me muestra un poco los trabajos que tiene cada uno y ponerme en contacto con ellos para contratarlos. También en Fiverr podéis encontrar animadores. Bueno, después tenemos tendencias, COVID-19, y esto es lo que os quiero enseñar. Habéis visto que algunos, en función del desarrollador o la persona que colabora con el proyecto, subiendo y haciendo públicos una animación, nos genera más o menos formatos descargables. Entonces, esta es nueva, pues vamos a verla, tiene 0 likes y 0 descargas. Hago clic sobre ella y fijaros, aquí me aparece descargar AEP y JSON. AEP es el formato de After Effects. Después vamos a descargarla. Ahí ya está descargada, muy bien. Y después le echamos un vistazo. Yo la verdad es que la acabo de ver. Vamos a darle un like, ya que es de Valencia. Y estaba en el mapa de España, no como Sevilla, pero sí Valencia sí estaba. Lo interesante de esta pestaña es, y mi recomendación para la segunda parte del curso, para que vosotros podáis ir haciendo una aproximación a este mundo de las animaciones con After Effects, cuando queráis coger un logo de un cliente y convertirlo en capas y dar la animación a cada una de estas capas, es que os descarguéis de esta sección las que os gusten. Ya os adelanto que muchas animaciones están castradas, tienen capas ocultas que no se pueden acceder y desgraciadamente no vas a aprender mucho. Otras son bastante complejas de entender. Pero bueno, poco a poco, con paciencia, pues nada, os recomiendo que descarguéis animaciones ya creadas en Loti para ver cómo se crean. Voy a descargarme esta otra que también me parece interesante, este perfil. Si os fijáis en el mapa de España hay un perfil que recorre, después lo veremos bien. Y me voy a bajar el proyecto de After Effects,
que también son datos, no tengo ninguna imagen, son todo, las imágenes están definidas matemáticamente, ¿de acuerdo? Bueno, esta ha sido la parte más larga de la explicación. Lotify lo vais a usar muchas veces, o sea que por eso me he querido extender. Lotiflow es algo que he encontrado en estos días buscando, es un marketplace nuevo. Bueno, como un marketplace nuevo, pues seguramente valga la pena echarle un vistazo, registraros y descargar otras animaciones. Si queréis ver estas animaciones, son un poco distintas, son más rollo icono, ¿de acuerdo? Son menos complejas si queréis, pero bueno, como también el icono es una parte muy interesante, pues aquí os lo he dejado. Lord Icon, o Lord Icon, como queráis llamarlo, el señor de los iconos. Esta gente tiene la aspiración de llegar a ser un poco lo que es Awesome actualmente a nivel de iconos, pero con iconos animados. Aquí lo mismo, sobre todo está especializado en iconos, veis que son básicamente bicolores, son personalizables, tenéis la herramienta aquí del editor para coger cualquier icono de estos y cambiarle el tamaño, el padding, la escala, los ejes y el tipo de si tengo color de fondo o no. Os recomiendo que os suscribáis, tienen 50 iconos actualmente, claro, que son los que dan gratuitamente, pero muy interesantes. O sea que para tener vuestra librería de Lotis ya disponibles para usar de forma inmediata. Aquí los podéis editar y les podéis cambiar los colores para hacerlos más personalizados con, pues nada, aquí le metéis el código hexadecimal y podéis meter los colores corporativos de vuestro cliente para hacerlo más acorde con ello. Para ir aprendiendo, inspiraros y ver animaciones y también poder bajaros animaciones. Este es un proyecto de Tumblr, que yo no sabía que lo había comprado Automatic. Esto es, la gente se juntaba en comunidad y hacía las animaciones. Estas son las 9 esquinas, entonces se juntaban 9 personas y cada uno cogía una esquina y hacía una animación. Veis que tiene coherencia de color y coherencia de proyecto, entiendo, y colaborativamente lo hacían. Y después aquí tenéis todas las notas de cada una animación. Yo, sobre todo, lo que os recomiendo es la parte visual, que veáis pues, elementos para poderos inspirar o para poder trabajar cuando, si os queréis meter con After Effects a hacer animaciones, ¿no? Y son, básicamente, aquí los subían en formato GIF. En este caso, no compartían los proyectos en After Effects, pero en los otros dos proyectos, que son Motion Corps y Animography, aquí Motion Corps, por ejemplo, sí que podéis ver que aquí la gente comparte los proyectos y lo mismo. Si queréis, aquí tenéis un vídeo, básicamente son animaciones ya mucho más complejas. Pero son animaciones del mismo estilo, ¿vale? Y lo interesante es lo que os decía, que la gente tiende a compartir, tenéis ya que buscar aquí los accesos para descargarlas. Pues, por ejemplo, aquí, bueno, hay formas de contactar con ellos y, bueno, sobre todo inspiración. El proyecto que os decía es este de Animography, que tiene una serie de herramientas para vitaminar el After Effects, algunas de ellas gratuitas y otras de pago, y sobre todo lo que tiene son sets de caracteres completos animados, y con lo cual podemos hacer cosas muy simpáticas con After Effects. Más recursos. Noun Project. Noun Project, de aquí os voy a enseñar, es como Flaticon. Ahora, en cuanto entréis, lo veréis claramente. Aquí os quería compartir este proyecto de Modern Pictograms del señor John Caserta. Es un proyecto colaborativo y es open source, y estos iconos se pueden descargar. Flaticon creo que también se pueden descargar los iconos, no me gustan tanto los de Flaticon, y menos comparados con estos super iconos, pero lo interesante es que yo no tengo muy claro si Flaticon te permite descargarte en SVG o es solo PNG. Pero aquí le haces clic al icono, le dices, por supuesto, te tendrás que registrar, que obtienes este icono, y me dice que, claro, que pase por caja si quiero descargármelo con todas las opciones. Pero la opción básica
me va a ser más que suficiente, porque me va a permitir bajarme el SVG que puedo abrir en Illustrator para después llevármelo a Adobe After Effects y empezar a animarlo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son imágenes más sencillas que os recomiendo que empecéis con cosas más básicas para que no se os haga imposible. Bueno, aquí está la colección completa, pero por supuesto, a ver, esta gente de Now Project es enorme. Bienvenidos a la comunidad, por supuesto. Y aquí ya puedes buscar cualquier icono que se te ocurra. Estamos hablando ya de iconos fijos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Star, estrella, pues ahí aparecerán cientos de iconos que yo puedo coger, o incluso grupos de iconos que yo después puedo animar individualmente por capas. Ya veremos esta parte, ¿de acuerdo? Fijaros estas manos, qué interesante podría ser hacer algo con ellas. Vamos a descargarlo, por si acaso tenemos tiempo. Bueno, tenéis el proyecto de Now Project, que tenéis la selección de John Caserta, Icons in Motion, esos son proyectos también, es un artículo para que veáis cómo hay que animar iconos muy interesantes. El que dice efectos ópticos es un enlace, un artículo también hiperinteresante sobre cómo visualmente dos iconos del mismo tamaño, uno de ellos tiende a ser más pequeño. Y esto es una explicación súper simpática sobre cómo los objetos redondeados tienden a parecer más pequeños que los objetos cuadrados y cómo hay que compensar esa diferencia. Platicon, ya os lo había comentado, es otro repositorio de iconos. Y Gestalt, bueno, Gestalt es un artículo que me ha parecido muy interesante sobre principios de diseño que seguramente podéis aplicar. Visto esta parte, vamos a ver rápidamente cómo aplicamos Lottie con Elementor. Son 6 plugins actualmente que hemos identificado que funcionan con Elementor. El último que se ha unido a la colección ha sido, de hecho, Elementor Pro. Y vamos a empezar por el más sencillo, que es Animentor. Animentor es un plugin que lo único que hace es añadir el widget para incluir animaciones, animaciones JSON, animaciones Lottie en nuestra página web. Lo interesante que tiene este plugin es que es gratis, que es un solo widget, no me mete 25 widgets más, y cosas que otros no hacen, que es permite descargarme y usar JSON en el servidor nuestro de gestor multimedia, que otros no lo hacen, solo me dejan o meter el código o meter el enlace. Aquí en el enlace tenéis más información del desarrollador. El resumen, básicamente, que es gratis y que es y lo malo, digamos, si queréis, es que es un plugin más que añado a mi instalación de WordPress. Aquí os he dejado un enlace para ver cositas de este plugin en concreto y cosas que no me gustan, que tengo aquí apuntadas. Es que, bueno, de alguna manera tiene opciones limitadas, no aporta nada nuevo, pero lo que aporta es que con un solo plugin tengo ese widget si tengo la versión free y no quiero instalar más cosas de widgets adicionales que también me generan ocupación de memoria y recursos de la web. El siguiente es un conjunto de plugins hiper extenso, se llama The Plus Add-ons. Bueno, aquí está instalado a través del Plus Add-ons, pues es una animación que funciona con clic, como la he configurado yo. Aquí tenéis la información del desarrollador específicamente sobre esta parte de Lottie. Y tiene, lo que es interesante así más positivo, es que tiene características adicionales a lo que ofrece Elementor Pro. Concretamente, puedes dar una animación diferente a la entrada y a la salida. O sea, puedes activar, cuando pasas por una caja, al entrar hace una animación y al salir hace otra parte de la animación. Soporta la animación en scroll, que también soporta Elementor Pro, pero otros muchos no, con lo cual es un punto positivo. Me permite que reaccione sobre el hover de la sección, de la columna o del widget, totalmente seteable. Y también tiene filtros CSS que otros no tienen. Después, cosas que no me gustan, no accedes al gestor multimedia web, solo acepta enlace o código. Esto es lo que explicaba antes. Tiene muchas opciones, para mí son demasiadas y esto genera un poco de confusión. Además, alguna de ellas carga unas librerías de JavaScript adicionales a la de Lottie. Con la versión Pro instalada me ha hecho un comportamiento un poco confuso, con lo cual no sé si es del todo compatible. Esto muchas veces se arregla sobre la marcha, según van pasando las versiones y las actualizaciones. Y lo que me ha sorprendido es que no visualiza de ninguna manera en backend las animaciones. Y esto es cuanto menos curioso.
En todo caso, aquí hay una explicación muy bonita sobre cómo funciona un scroll, que no es solamente de sección, sino de toda la página. Yo, si quiero que una animación esté en movimiento durante todo el scroll de la página con muchas secciones, es simplemente decirle que no esté limitada al viewport, que esté limitada a toda la página. Pero bueno, ahí tenéis la explicación larga. Lottie con Premium Add-ons. Bueno, esta animación de Lottie no funciona. ¿Por qué? Porque he tenido que instalar todos los plugins para poderlos comprobar. Y la verdad es que instalar muchos plugins, bueno, no sé qué pensará Xavi Angulo al respecto, pero instalar muchos plugins de lo mismo ya sabemos qué problema tiene, pero lo necesitaba para poder hacer la comparativa adecuadamente. Pero vamos, es una animación de Lottie, está metida por URL y funciona perfectamente. Premium es un paquete que a mí me ha llamado la atención, pues yo creo que desde la parte que hablamos con Misha en un Zoom que tuvimos, que usaba Premium Add-ons para una de sus páginas de vídeo y ya eso me llamó la atención. He estado jugueteando mucho con ellos, con todos los widgets estos días y la verdad es que es un poco particular, pero muy simpático. Con respecto a Lottie, concretamente, la ventaja es que tiene Lottie en la versión gratuita y en la versión de pago. Y en la versión de pago añade funcionalidades, que es poder añadir una animación Lottie por sección, sin tener que estar dentro de un widget. Muy interesante. Y además la puedes mover totalmente libre dentro de esa sección. Tiene filtro CSS y no me gusta concretamente que tampoco acceda al gestor de multimedia, solo acepta enlaces. Y desgraciadamente, en este caso, lo que es la animación en scroll, este paquete no lo tiene. O sea que en positivo, opciones adicionales al Elementor Pro y en negativo, que no puedes subir las imágenes al repositorio. Esto es negativo relativamente, porque sabemos que estos archivos son archivos de texto y nos pueden inyectar código malicioso. O sea que ojo del origen de nuestros archivos, ¿de acuerdo? Siempre tenemos la posibilidad de usarlo vía URL y tenemos menos problemas. Y tampoco tiene scroll. Aquí tenéis más información del desarrollador y ya vamos deprisa. WidgetKit. WidgetKit es un conjunto de widgets, específicamente sobre todo del MS y WooCommerce, que ya tiene algunas de estas widgets en la versión gratuita. Incorpora en la versión gratuita también Lottie, y de esto, si queréis, tenéis curiosidad sobre WidgetKit, alguien que ha estado jugando con ello es Santi Alonso, la semana pasada que estuvo hablando de Elementor y de WidgetKit y de LMS, pero sobre todo enfocado al caso de hoy, es que es gratis. Es muy similar, de hecho, al principio me confundía yo si era el widget de Elementor o de WidgetKit, pero no tiene ni filtro CSS ni scroll. Pero sí permite descargar y usar JSON cargados en nuestro servidor como hace el Elementor, ¿no? Bueno, no me gusta que no soporta CSS, no tiene scroll tampoco. Y decía yo que si solo quieres el Lottie con Animator, te bastaría. Estamos hablando si tienes la versión free de Elementor. Si tienes la de pago, ya desde la versión 2.10 está disponible. Ya nos quedan solo dos. De Elementor Pro, lo que me gusta es que no requiere ningún plugin adicional, que soporta como casi novedad el scroll vertical, que tiene ajustes claros y variados y que soporta la parte de filtrado CSS. Lo que no me gusta es que solo lo implementa a nivel de widget. A mí me gustaría a nivel de futuro no muy lejano que pueda poner pues, este tipo de funcionalidades en botones, en secciones, como una cosa más integral al editor de Elementor. Pero por lo demás es una solución muy elegante y muy práctica. Aquí os he dejado dos vídeos que acaban de subir ayer y antes de ayer, si no me equivoco, cómo usar un botón de scroll para animado. Esto no sé si a Merche le interesará porque hizo un ejercicio de poner botones de scroll. Y otro es para, bueno, un poquito más sofisticado, un botón de descarga para podernos descargar cualquier PDF, cosas similares, pero todo integrado para que nos haga la descarga automáticamente, solo haciendo clic sobre este widget de descarga. Y después está el que hablábamos antes, Lordicon. Aquí Lordicon no tiene widgets para Elementor, pero a cambio sí soporta nativamente Gutenberg. Podéis echar un vistazo y después me dice que vaya a Gutenberg, me copie el HTML y lo meta en un shortcode. En fin, bueno, muy interesante los 50 iconos gratuitos. Es muy personalizable, como habéis visto antes en la plataforma, y lo que no me gusta, pues lo que hemos comentado.
que no aporta widget de Elementor y que hace cosas raras con las animaciones. Yo, de hecho, creo que el mayor sospechoso de los problemas que estoy teniendo es cuando inserté este shortcode, empezó a ir todo un poco raro. Y hasta aquí todo lo que teníamos que ver de Lottie en la parte teórica. Voy a dejar de compartir. Creo que antes igual tenías que contar algo de esa presentación chula, ¿no? ¿Qué queréis que cuente? Vamos a ver. ¿Tú quieres que No sé, a mí eso no me parecía que fuera un PowerPoint. Pues sí, esto es todo un experimento que hemos hecho. Por un lado, quiero agradecer a Alberto Perojo, que me ha echado una mano con esto. Esto es un elemento puro y duro. Y de hecho, yo aquí, pues nada, pongo comando E, le digo inicio, que es la página. Esto está hecho con un plugin especial que os permite hacer con esta facilidad toda la parte de full screen, que se llama fullpage.js, que está basado en esa librería precisamente. Es un desarrollo español. Y lo interesante, el desarrollador es Álvaro Trigo. Yo me comuniqué con él hace 3 días para hacer esta presentación. Le dije que quería usar esto del full screen y hacer una presentación, y que había visto un vídeo de Alberto, de Elementpros, y bueno, ¿qué le parecía de que lo enseñásemos? Y dice, sí, claro, y ahí me mandó un plugin de cortesía para hacer la animación. Y lo interesante es que tiene toda esta cosa del scroll vertical, el scroll horizontal. Aquí no veis la ayuda de navegación que veíamos antes, pero bueno, es un elemento. Ni más ni menos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis la navegación, ¿no?, que os decía antes. Y cuando llego a un elemento que tiene navegación horizontal, pues me carga el widget de navegación. Y lo interesante es que lo puedo usar con las flechas para arriba y para abajo, izquierda y derecha. Los filtros de CSS, como muchas veces son animaciones que son pues blancas o negras, tiene la parte de colorice que puede llegar a funcionar para colorizar. Sería interesante que juguéis con la parte de eso, de los filtros CSS. Santiago, no sé si se ha ido, se ha dormido, ¿queréis hacer alguna pregunta? Sí, hay algunas preguntillas. Te voy diciendo, las 3 que yo he apuntado son de Iván González de Colombia. Primero preguntaba cómo se cambian los colores de la animación, pero yo creo que esa pregunta es anterior a que tú hayas abierto el editor y demás. A ver, sí, ahora lo veremos en After Effects un poco más claro. Son animaciones por capas, entonces los colores son configurables. Lo que pasa es que las pruebas que yo he hecho con el editor de Lottie Files, una cosa es que cambies el color de fondo, que es todo bien, y las pruebas que yo he hecho es que después me generan unos archivos un poco monstruosos. Tengo que seguir haciendo pruebas. Yo creo que esto Justo por está ahí va su todavía... segunda pregunta. Dice, al cambiar las capas de colores y guardarlo en formato JSON genera un código muy largo. ¿Cómo se cambia ese código extenso a URL? No, claro, vale. No, lo que te genera es, no sé, tendrías que subírtelo al repositorio, te das de alta en Notifiles, subírtelo al repositorio como un archivo propio y eso te da una URL que ya insertas. Sí, porque claro, son códigos largos porque se los tiene que hacer arbitrariamente y obviamente para no repetir códigos son códigos largos. Vale, luego te pregunta si es necesario darle atribución al autor de las animaciones. Buena pregunta. Yo entiendo que por defecto y por cortesía y por corrección de estar usando algo de alguien, pues habría que hacer una atribución. No he leído los detalles de cómo es, ahí os refiero a Lottie Files. Sí. A ver, ahí puedo aportar algo. A ver, no hay una norma general. Cada desarrollador, cada creador libera su contenido con la licencia que más le gusta. Entonces, hay que ver para cada caso cuál es la licencia, si es completamente libre, si necesita atribución, si no. Entonces, norma general no hay. Pero bueno, lo que sí ha dicho Ángel, perfecto. Por cortesía, da atribución aunque no te la pida. Sí, eso es como lo mínimo, ¿no? Y respecto a lo del código, yo creo que hay una cierta confusión con lo de la URL. Tanto si tú insertas el código JSON como si pones la URL, al final el efecto es el mismo. Te va a cargar el código JSON. O sea, no, porque la URL sea más corta o más larga, no te va
ahora Claro, a lo mejor lo que está hablando es que el código del JSON es larguísimo, porque son cientos de líneas. A Claro, lo mejor se refiere a eso con el código que genera. Eso es cuando necesitas meter, dependiendo del plugin, en Elementor Pro no tienes que hacerlo así. O metes el enlace, que es más corto, más largo, o metes el archivo por el repositorio de archivos gráficos. Ojo que tienes que subirlo desde Elementor, no lo puedes subir desde multimedia, porque si no tienes que habilitar la funcionalidad dentro de WordPress. Bueno, en fin, por el tema este de las sanitizaciones que hemos hablado tantas veces en Elemendas, ¿no? En la licencia de Lotifiles es con atribución sí o sí. Ah, pues mira, ya lo tienes En claro. el resto de desarrolladores lo que dice mi tocayo, pero en Lotifiles en concreto todos los ficheros van con la misma licencia y es licencia de atribución al autor. Vale, pues no Vale. sé si tenemos alguna Sí, pregunta más. hay otra pregunta de Fernando Escobedo desde Alemania que Ujú. nos dice Hola, Fernando. ¿qué es mejor para la carga web? ¿Usar el Loti con URL o descargármelo y cargarlo directamente en mi biblioteca de Elementor? Vale, justo lo que acabamos de... Pues esto no he hecho yo pruebas de tiempo de carga. Obviamente dependes de un servidor externo o dependes de la calidad de tu servidor. Esto tendrás que hacer pruebas y medir. Son archivos enanos. Y al final tienes que subir a 50K. O sea que, en fin. Sí, o sea, yo de hecho lo he probado en dos webs distintas y en GTmetrix lo que me arroja es de que de hecho no tengo ningún problema cuando pongo la URL. Pero cuando lo bajo, por ejemplo, de la página de Lotis y lo vuelvo a cargar de nuevo en mi website, pasa de que se demora, bloquea, o sea, por algo bloquea como que la carga y se demora. Entonces, al final, claro, si yo lo pongo URL es mucho más sencillo, pero no puedo modificar ninguna capa. Sí, bueno, es que efectivamente, eso es lo que yo estaba explicando. Yo creo que si tú tienes, no, es que no me ha dado tiempo a trastear mucho, pero yo entiendo que tú tienes un repositorio propio y ese repositorio propio seguro que te genera una URL, estoy casi seguro, ¿eh? Habría que probarlo, no he hecho ese tipo de pruebas. Pero bueno, buen dato saber que la URL es mejor camino que descargarlo. Te Sí, quitas o un sea, problema de seguridad en tu web. sí, o sea, como te digo, lo único es que, claro, si tienes controles corporativos, no puedes... Si te permite generarlo y te permite guardarlo en tu parte privada y de esa parte privada te genera una URL, tampoco tiene mayor problema, ¿no? Tiene que estar logueado siempre para poder descargar archivos o modificarlos o todas estas cosas. De todas maneras, Fernando, a lo mejor el problema que te está dando, ese dato que te está dando es porque tienes la expiración de caché o que tienen poco tiempo, ¿vale? Eso tendrás que revisarlo. Si Sí, quieres... Dime. porque hay otra opción también que creo que es bueno para todos ustedes, de hecho que yo lo chequé, que es el tema de, ¿cómo le llaman esto? Para que sea la carga lenta de las imágenes. Lazy ¿no? load. El lazy load. Ya, Puede ser. exacto. De Exacto. carga. De todas formas es bueno, o sea, digamos, usarlo o no necesariamente. ¿El lazy load? Claro, porque hay una opción, correcto. O sea, cuando tú Sí, pones... Siempre es bueno. Siempre es bueno. Siempre. Eso es. Y yo creo que con Loti, no lo he probado el lazy load con el Loti, el otro día, el mismo día que hice la semana pasada lo de la charla, hicimos una prueba con el tema de la pregunta que me hizo Sherlock de Elementa y a mí me funcionó de maravilla. Y probé con un Loti, aproveché con la tontada, ¿no?, de meter Loti. Yo he visto archivos de Loti muy currados de 100K y he visto archivos no tan currados de 400K. Y eso Claro. depende cómo generes la animación, pero eso también es un proceso de aprendizaje complejo, ya os lo voy diciendo. Porque, a ver, para móviles, para apps, sugieren 60 fotogramas por segundo. Yo depende qué animación, en realidad con 10 fotogramas por segundo vas que te matas, porque son animaciones, en fin, que no necesitas que sean extremadamente fluidas. Pero tampoco tengo del todo claro que aumente mucho el tamaño del archivo y los frames. Son otras cosas las que aumentan las complejidades, los anidamientos que haces en las animaciones. Lo que es interesante que no os olvidéis que todo esto, además de servir para Loti, sirve para los stickers de Telegram modernos, animados. Que el proceso es el mismo, simplemente tiene que tener un tamaño y una especificación distinta o muy específica, creo que son 512 o 500 píxeles cuadrados y después no sé si son 60 fotogramas por segundo
para el formato TGS de Telegram. Vale, hay una muy interesante de Fernando, que si hay alguna opción de utilizar Lottie como fondo de bloque, que actualmente solamente es como imagen. Si Como alguien lo ha fondo de integrado- sección, ¿quieres decir? Sí, de sección, como fondo de algo. Sí, sí y no. Lo que yo he visto de Premium, O la sea que no. versión Pro de Premium, es que puedes ponerlo en una sección. Y de hecho puedes moverlo con el ratón. Es que en esta última versión no lo llegué a incorporar, con lo cual no podemos entrar a verlo editado. Lo que ocurre es que a mí me da la sensación que lo pone delante. No sé si es que no tiene, o que tiene un dato de Z-index que no he visto yo, o que no tiene esa opción. Pero en todo caso, sí puedes jugar con zonas que no estén cubiertas y meterlo en esa sección. O sea que tienes que componer en función de cómo quieras sobre huecos que dé la sensación de que están detrás, ¿no? ¿Y eso con quién has dicho que es? Porque justo he hablado yo con... Premium Add-ons, la versión Pro. Vale, hay otra pregunta de Óscar Bodas que dice, ¿se puede desde After Effects crear la animación a JSON y Elementor lo pillaría? ¿Qué requisitos necesita para ser compatibles? Creo que esto lo vamos a ver Sí, básicamente hablaremos de esto en un ratito. después de la publicidad. Y Luis Francisco de Valencia dice, para Elementor Free y solo Lottie, el mejor plugin sería Animentor. De momento, de lo que he visto, tiene sus limitaciones, pero a mí me gusta. Sí, no, WitchKit, pero desactivas todo lo demás. Tampoco al final hay que hacer análisis de carga. Le mandaremos unos ejercicios a Xavi para que se entretenga este fin de semana. Misha, dime. Yo vengo del mundo de Flash, de la época cuando era Flash. Y digo, si Adobe está pensando algo de... Porque yo cuando lo vi, digo, es que es realmente que Flash podría hacer esas animaciones. Luego no sé si se puede exportar. Ese es el problema. Es que no es el problema de hacer la animación, es el problema de la exportación. Esto es una de las cosas que hace precisamente este framework, que yo creo que esas funcionalidades no las tiene el actual Animate, que es el que tú llamas el Flash, ¿no? Sí, Editor de Flash. La parte numérica que tiene After Effects no la tiene Flash, con lo cual debe ser difícil hacer la conversión a JSON. No os olvidéis que, bueno, yo me quedé un poco sorprendido. After Effects usa JavaScript para hacer animaciones. Sí, sí, muy increíble. O sea que no, de momento nada, saldrán herramientas para hacer animaciones. De momento Lottie. De momento estamos en una parte muy top, de un nicho muy pequeño de gente que está haciendo animaciones. Y bueno, es la herramienta que se han implementado hace 3 años con Body Móvil. Ahora tiene el exportador, lo tiene Lottie Files, más simplificado, más potente. Bueno, ya hablaremos de esto en un rato.